Apaga las luces del cuarto. Ahora enciende las luces del cuarto. Envíale un mensaje a mis suscriptores por YouTube, por las bocinas de Home Assistant del cuarto. Y subió el volumen. ¿Qué tal, familia de YouTube? Aquí Zipper, reportándome desde la Matrix del Architect. Gracias por el apoyo, por los likes y por compartir el contenido. Si aún no están suscritos, ya saben qué hacer. Nos vemos en el próximo video. Zipper. Vamos a darle. Como vieron, solamente le escribí un mensaje a la IA que vive en el propio servidor de mi casa, no vive en la nube. Y él hizo el resto. Se llama Hermes, es autónomo, es open source. Pero primero te enseño cómo es y cómo instalarlo en tu Mac para que haga estas acciones por ti. ¿Qué es Hermes? Hermes lo hace Node Research, es un agente autónomo. Le das un objetivo y él lo ejecuta solo, paso a paso, usando herramientas reales. Corre prácticamente en cualquier lado. Corre en Linux, corre en Mac, Windows, Docker o hasta un VPS en la nube. Hasta en clústeres con GPU. Y lo mejor de todo es que es open source, la licencia es MIT y es tuyo. ¿Por qué es diferente? Porque Hermes aprende solo. La mayoría de los agentes empiezan de cero cada vez. Hermes no. Hermes crea sus propias habilidades a partir de lo que va haciendo. Las mejora con el uso y las guarda en memoria, so que sobrevive entre sesiones. Tiene recuerdos entre conversaciones y se manda recordatorios a sí mismo. Literalmente, se vuelve mejor mientras trabaja. Él crea sus propias habilidades. Bueno, vamos a instalar, vamos paso a paso de cómo instalarlo. Vamos a lo bueno. Te voy a enseñar cómo montarlo en tu Mac. Es fácil, es más fácil de lo que tú crees. Lo instalas, conectas un modelo, puede ser Node Research, puedes conectarlo con OpenRouter, puedes conectarlo con OpenAI, lo puedes conectar al que quieras. Solamente le das tu llave API y listo, ya es corriendo en tu máquina. Lo importante de esto es que cuando arranca, tú le das permiso para ejecutar acciones reales en tu computadora. Y ahí es cuando él deja de ser un chat. Y es aquí cuando se convierte en un agente que en realidad ejecuta acciones por ti. Sencillo, los requisitos que necesitas son tu MacOS, el terminal. Recomiendo que si no sabes lo que estás haciendo, lo hagas en un entorno sandbox la primera vez. Y luego, si los quieres que tenga el control total de tu Mac, pues lo instalas con Accessor root. Ya eso depende de cada cual. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar el link que te lo voy a dejar en la descripción de Hermes, que sería esta que está por aquí. Luego vamos a instalar la versión de MacOS que está por aquí. Vamos a hacer un curl. Tienes que tener ya Node.js instalado. Lo corremos. Se está instalando. Vamos a darle un brequecito. Ok, aquí en esta parte es importante. Le está preguntando si quieres hacerlo un quick setup o quieres hacerlo full para configurar todos los providers, los API keys, todo. O en el Node Portal es más rápido con ellos. Necesitas entonces configurarlo a través de ellos. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer el full setup. Ok, nos está preguntando qué tipo de API key queremos utilizar. Para esta prueba yo voy a usar tu suscripción de ChatGPT. Puedes utilizar tu suscripción de OpenRouter, de Oyama. Utilizar los modelos locales de Oyama. Pero en este caso yo voy a hacerlo sencillo. Voy a utilizar mejor el OAuth de OpenAI. Ya que lo trae la suscripción de $20.
Vamos a escoger el GPT 5.5, que es el más inteligente al momento. Vamos a escoger que corra en la máquina localmente. Vamos allá. Vamos a configurarle Telegram. Le puedes configurar WhatsApp, diferentes tipos de mensajería. Puedes utilizar la número 1, que es la automática. Solamente escaneas el QR code y lo confirmas en Telegram y no necesitas ningún copy-paste de ningún token. Yo voy a usar la opción número 2. Esta es bien sencilla. Vamos aquí a buscar el token. Vamos a crearlo en Telegram. Vamos a buscar lo que es el botfather. Y aquí podemos crear nuestro propio bot. Solamente escogemos New o My Bots. En este caso ya yo tengo creado uno para este video, que es el de Chosen One. Voy a utilizarlo. Me va a salir el API key. Vamos a copiar el API key completo. Una vez que tengamos el API key, lo vamos a copiar aquí. Te va a preguntar cuál es tu user ID. Ok, en esta parte solamente vamos a buscar al bot de user info. Sencillo, vamos aquí, escribimos al user info, aparece. Lo vamos a inicializar, le damos start. Automáticamente él te va a dar tu ID, lo copias. Y este es el ID que vamos a utilizar para poner en nuestro terminal. Lo ponemos aquí. Le vamos a decir que sí. Que si queremos ponerlo como servicio para que sobreviva a los reinicios. Yo le voy a poner que sí. Te está preguntando si quieres poner el servicio ahora mismo. Le voy a dar que sí. Ok, estos son los tools también para que tenga web search, pueda crear sus propios skills, pueda delegar tareas, el cron jobs, pueda agregar con Home Assistant. Voy a agregarle también el de Home Assistant para que después no tenga que crearlo. Como es la laptop, también le voy a agregar el de Spotify. Me interesa. Aquí ustedes van adaptándolo como ustedes lo prefieran. Yo le voy a poner que también tenga análisis de video. Ok. Lo dejamos así. Vamos a darle. Ahora te pregunta que cómo quieres hacerlo. Si les quieres poner un API key para que él pueda hacer browse o lo puedes configurar luego. Yo por el momento voy a usar Chromium y hay un skill que me gusta mucho que se llama Scrapping, que puede incluso scrapear páginas y de JavaScript, que los bots siempre tienen problemas con eso. Pero eso es un skill que se le pone aparte. Ya yo se lo puse al que esté en mi servidor, pero como esto es para propósitos del tutorial, vamos a seguir. Ok, me está pidiendo el token de Home Assistant. En este caso lo voy a crear rapidito porque me interesa que lo tenga para que ustedes vean cómo se puede crear. Vamos a ir a nuestro Home Assistant porque es un IP. Vamos a nuestro perfil abajo. Vamos a ir a Security y vamos a crear un token nuevo. En este caso, como es para YouTube, le voy a poner Test YouTube y creamos nuestro token. Una vez lo creemos, lo vamos a copiar. Este token es el que le vamos a brindar a nuestro agente de IA. Normalmente él funciona con el URL por default, pero si tú tienes uno diferente, en mi caso el mío vive en mi Prosmod, solamente voy, verifico, este es el IP local de red, pues solamente sería agregarlo tal cual. Como le agregamos el skill de Spotify, so él va a pedirlo. Esto yo lo voy a configurar luego. Solo que tienes que configurar el client ID. Voy a skipearlo por ahora. Este es recomendado. Si usted quiere que su agente entienda lo que usted le dice por voz cuando le habla, este es para que la gente entienda de lo que usted está hablando. Porque si no, no voy a tener cómo transcribir cuando usted habla por voz. La manera más fácil es usarlo local para que no genere ningún tipo de gasto.
Si no, pues puedes utilizar el OpenAI, puedes utilizar OpenRouter que te da un API key gratuito y es bien generoso. Solo que lo puedes estar utilizando. Por ahora yo lo voy a dejar con Microsoft TTS Edge. Ok. Ahora nos está preguntando si queremos ejecutarlo como background service. Vamos a darle que sí. Ya quedó. Ok. Ok. ¿Cómo invocamos a Hermes ahora la primera vez? Podemos utilizarlo por Telegram, también a través del TUI. Para utilizarlo a través del TUI es bien sencillo. Solamente escribimos Hermes TUI. Y tendríamos a Hermes funcionando en nuestro terminal. Vamos a escribirle por Telegram. Ok, nos vamos a ir a Telegram. Vamos a buscar nuestro bot. Como es la primera vez que lo utilizas, te va a salir lo de Starbot. Van a ver cómo me contesta. Aquí está. En mi caso, si se fijan en el tutorial, no me pidió ninguna API key para OpenAI porque ya yo tenía codecs configurado en mi computadora. Si tú tienes codecs configurado en tu computadora, él va a detectar la suscripción automáticamente y se va a loguear. Hola, te llamas Neo. Tienes el skill. Quiero que apagues la luz del cuarto. Es un switch. ¿Para qué le digo que es un switch? Para que aprenda la primera vez que es un switch y él pueda apagarlo. Ahí está, acaba de grabar en su memoria, acaba de listar un skill, se está buscando el skill de Home Assistant. En la Mac me acaba de pedir permisos. Estoy aquí aprobando los permisos. Con la magia de la edición lo van a ver súper rápido. Él me acaba de pedir autorización. Él me acaba de apagar la luz, pero lo hizo con el computer use. No lo hizo como lo envié a que lo hiciera. Como pueden ver, ahí apagó la luz de arriba, que fue el switch que lo mandé a apagar. Pero no lo hizo como yo esperaba. Pero sí lo hizo. Lo logró y lo hizo de otra manera. Simplemente abrió la aplicación de Home Assistant y él mismo cliqueó en la ventana de apagar la luz. Ahora hay que instruirlo para que aprenda a utilizar el skill. Ven, como pueden ver, él mismo hizo un self-improvement y él mismo creó su skill de Home Assistant. Como no lo logró por el CLI, lo hizo a través del computer use. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a encender la luz nuevamente y le voy a decir a Neo que apague la luz. Ahí vamos a ver qué hace ahora. Y apagó la luz y lo hizo en cuestión de segundos porque ya aprendió cómo se hace. Y al aprender cómo se hace, lo hace súper rápido. Requisito, déjame encender la luz del cuarto. Aquí estamos. Ok, yo tengo aquí a Cypher. Él mismo puede hacer lo mismo, puede apagar la luz, puede encender. Le puedo pedir un mensaje que envíe un mensaje por las bocinas. Envío un mensaje. Bocina del cuarto. Mandándole un saludo a los suscriptores de YouTube. Y ahora Cypher, que es mi otro bot que vive en mi servidor, no en mi Mac, porque como mi Mac me la llevo, no está siempre encendida, pero mi servidor siempre está encendido aquí en mi casa. So, él es el que controla mejor todo. Ahí acaba de subir el volumen. Ahí está. Hola a todos los suscriptores de YouTube. Soy Zipper, el agente del Architect. Un saludo desde la Matrix. Nos vemos en el próximo video. Cara de robot. Una ventaja el tener un autónomo corriendo en nuestra propia máquina, ya que podemos pedirle cosas cuando no estemos cerca de ella. Él trae más de 60 herramientas de fábrica. Él puede hacer web search por ti, puede generar imágenes si le conecta
un API key, puedes controlarlo por voz. También le puedes conectar un NCP para darle todavía más poderes reales, como controlar pues todos los dispositivos que ustedes acaban de ver que lo conecté a Home Assistant. Le puedes programar tareas Chrome. Yo tengo a mi Cypher que todas las mañanas me envía las noticias más recientes sobre IA, ciberseguridad y gaming. Todas las mañanas y estamos al día con todo lo nuevo que ha salido. Así que esto es Hermes. Es un agente de IA autónomo. Es open source. Tienes corriendo en tu Mac. Ejecuta acciones por ti. Real, puedes ver la cámara. Él puede usar tu webcam y ver a la persona. También le puedes pedir imágenes de tu webcam, imágenes de tus cámaras de seguridad si tienes configurado el Home Assistant. Puedes pedirle un screenshot de tu escritorio si no estás cerca de él, si lo dejaste en tu casa. Si se te olvidó abrir el Rosdesk y no puedes acceder remoto, le puedes pedir que abra Rosdesk. Le puedes pedir que te mande el IP de algún contenedor donde tienes algún servicio, como podría ser Open Web UI, algún servicio de música, o el de Jellyfin. Si se te olvidó encender el VPN antes de irte, le puedes pedir que te encienda el VPN por ti. Si no tienes el VPN creado, el config file, le puedes pedir que cree el config file. De hecho, te puedes ir más allá. Le puedes pedir que cree el contenedor, que instale Docker y que cuando termine te envíe el config file para que tú puedas hacer el VPN hacia tu casa. Tenerlo en Telegram es la manera más fácil. En la documentación te voy a dejar todos los comandos para que tú mismo lo montes. Comenta abajo en los comentarios. Por favor, suscríbete si quieres más videos así. Y nada, denle like. Tengo otros videitos por ahí corriendo que voy a traerles en vivo. He creado como un tipo de cerebro para cloud. Ya no se pierde. El mismo lo está usando ahora Hermes. No se va a perder en los proyectos porque utiliza una herramienta llamada Graphify y puede tener el contexto de todo. Para los agentes de IA encuentran las cosas en segundos. Si quieren más videos así, suscríbanse, denle like. También, no se me ha olvidado, tengo un videito pendiente sobre la Xbox Rock Asus Ally, que la tengo por aquí. Bueno, esto es todo. Si quieren, suscríbanse. Por favor, me ayudaría mucho. Haría más videos seguidos. He estado un poco perdido. También se me olvidaba comentarles que todos ustedes pueden instalar en la Asus ROG Ally Hermes y él lo va a ayudar a configurar todos sus juegos. También va a ayudarlo con sus mods y también va a ayudar con el rendimiento de los mismos, ya que ayuda a configurarlo y mejorarlo y optimizarlo. Así que no se olviden. Nada, denle like, suscríbanse y si quieren una segunda parte, me dejan saber. Me dejan saber aquí en los comentarios. Buscando en la red una solución real. Mi PC dando errores, todo iba fatal. La IA me dijo, oye, apunta bien. Si quieres arreglarlo, me que es el manstem. De que emuladores, Linux y más. Windows optimizado pa' que corra sin lag. Becky, plugins, todo en un clic. Entiek te lo explica fácil y clean. Si tu sistema falla y no sabe arrancar, en el canal de Mentiek lo vas a solucionar. Tecnología al ritmo directo al nivel pro. Si quieres dominar tu PC, Mentiek es el flow.